Bienvenidos y bienvenidas sean todas las personas que nos están viendo y o escuchando el día de hoy. Yo soy Clivia Torres, esto es Lado C, y hoy les vengo a recomendar una obra de teatro que me movió muchas cosas y me pareció tan incómoda como necesaria y cómica. Ya sé que esas tres cosas normalmente no irían juntas, pero esta obra lo logra. Y para hablar de ella estoy nada más y nada menos que con el director de la misma. Hablaremos de Duda con José San Pedro. José, bienvenido. Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. eh, y entremos en materia. Entremos en materia porque yo tengo, paradójicamente, muchas dudas. Sí, Muchas dudas al respecto. y eso es lo que tendría que pasar, justo eso es lo que quiere el autor con esta obra, generar dudas y que tú observes tu necesidad de tener certezas. Pero creo que lo que más me gusta de esta obra es eso, como que yo creo que las grandes obras de arte Ujú. no te dan respuestas, sino te dan preguntas. Ok. Y creo que esta obra te da muchas preguntas y te hace unas preguntas pues muy profundas, muy interesantes y como dices, muy divertidas, muy necesarias. Ujú. Sí. Para la gente que no está familiarizada con la obra, digamos, en una especie de sinopsis muy rápida y sin spoilers, ¿de qué va Duda? Es difícil, sabes que en Sí, esta obra me cuesta hacer sí. una sinopsis, pero pues a ver, en 1960 en el Bronx, en una escuela católica, en una escuela de religiosos, una monja, la hermana Loisius, se entera que hay como una junta, tienen un encuentro ahí medio sospechoso, el padre Flynn con uno de los monaguillos. Ujú. Después de este encuentro que tuvieron ellos dos, el niño salió visiblemente Borracho. perturbado y además con aliento a alcohol. Ujú. Y empieza a sospechar que ellos dos están manteniendo una relación emocional o sexual. Y Ujú. ella empieza pues hacer muchas cosas para lograr saber si esto es cierto o no y empieza a tener ciertas certezas de que está pasando esto. Ujú. Y esto empieza a orillar a todos los personajes a dudar de todo lo que sostenía su universo, que creo que eso es Ujú. de lo que se trata esta obra. Sí, pero además, bueno, ese es el resumen y desde ahí podemos ver Sí. que es una obra pesadita. Ahora, tal vez usted en casa se esté preguntando, bueno, y si me estás hablando de una sospecha de pedofilia, ¿por qué te podría causar risa? Clivia, medícate. Yo sé que suena eso, yo sé que suena eso. Pero hay muchos momentos muy cómicos también porque es una obra que no solamente abarca el hecho en sí, sino creo que nos habla acerca de fe, nos habla de patriarcado, Sí. nos habla incluso de maternidad Ujú, y de cómo es o no ser una buena madre, ¿no? ujú, ujú. Em, Mm. Madre, pues, de verdad, pues, no, Sí, no sí, de sí, que sí. madre monja, o sea, Sí, sí, no, ajá. una buena madre. em, y también creo que algo que deja mucho pensando es cuando hay todo un sistema que no puedes cargar en tus hombros, te quedas con la duda Ujú, y te vuelves cómplice o sigues persiguiendo tu verdad ujú, hasta llegar a un límite que te puede llevar o a una resolución ujú. o a una crisis infinita y al despojo y al desalojo. ¿Qué crees que marca la diferencia en eso? Hay dos personajes que son completamente opuestos Ujú, y ujú. precisamente una va hacia el camino de pues simplemente, mira, yo no estoy segura de nada, hay todo un sistema, Sí. no me quiero meter en un gran problema. Mm. Y el otro personaje sí lo persigue y llega a ese límite. ¿Qué crees que es ese punto eh, como clave que Ujú. separa a estos personajes? Creo que te puedo primero hablar de lo que creo que los une a todos estos Ok. personajes, que el común denominador para mí sería que se sienten solos. Creo que esta obra habla sobre la soledad también, sobre cómo cada uno de ellos está transitando una profunda soledad. Y creo que tiene que ver también con que se sienten solos porque se sienten perdidos. Y se sienten perdidos porque creo que cada uno de estos personajes necesitan saber cosas que nunca van a poder saber y necesitan tener certezas y necesitan pertenecer a grupos que los hagan sentir como que están, como que es muy fácil decir,
bueno, pues ya voy a poner toda mi fe en este credo, en esta religión, Ujú. y entonces, pues yo ya no tengo que investigar nada, ya todo lo que me digan, ellos saben de qué trata mi vida, ellos ya saben de qué se trata este universo, y yo ya no tengo que dudar. Yo ya no tengo que cuestionar, yo ya no tengo que usar mi mente, que cultivar mi conocimiento, como que estas personas me van a decir cómo tengo que vivir y qué tengo que hacer. Ok. Y yo creo que esa es una de las cosas que hacemos como seres humanos, tratar de encontrar lugares que nos dicen cómo vivir o personas que nos dan, em, pues como un terreno en donde estar parados. Y creo que las historias es lo que también nos dan eso, como hay historias que nos hacen sentir como si ya tuviéramos un terreno firme en donde pisar. Y duda se trata sobre cuestionar todas estas historias, Mm. o sea, cuestionar todo lo que todas tus certezas. Y yo creo que eso es lo que hace que estos personajes sean tan complejos, tan profundos y tan humanos. Sí. Te acabas de dar así un clavado en mi alma, o sea, ¿por Sí. qué crees que, o sea, qué crees Ujú. que a los seres humanos nos hace sentir solos? ¿O de dónde crees que nace la soledad? Creo que nos hace sentir solos, creer, sentirnos perdidos, como decía. Y nos sentimos perdidos porque creo que, no sé en dónde escuché esto, creo que en algún maestro como de espiritualidad dice que no saber no es el problema. No saber no es confusión. Confusión es creer que necesitas saber. Ok. Entonces, todos nosotros creemos que necesitamos saber, o sea, como necesitamos saber quién soy, necesito saber qué me gusta, qué no me gusta, de qué estoy de acuerdo y con qué no. Necesito, no sé si a ti te pasa, pero terminas una relación con una pareja y luego es como de, tu ego quiere siempre aterrizar en una historia muy binaria, muy básica, en donde, ¿qué pasó? ¿Yo lo hice bien o lo hice mal? Ujú, ¿Yo, ujú. yo soy la víctima o soy el victimario? Sí. Igual esto pasa con relaciones con parejas, con familias, como Está con sí, trabajo, con o sea, trabajo, como que claro. siempre la mente quiere aterrizar en una historia lo más básica posible, en donde mi mente pueda ser como de, ok, aquí ya voy a descansar. Pero lo que dice este autor es que realmente uno evoluciona cuando duda de estas historias. Y realmente sentirte solo creo que tiene que ver con esta necesidad de sentirte en la tierra, aterrizado en estas historias, pero una parte de nosotros sabemos que ninguna historia es cierta y que ninguna de las cosas que nos contemos va a ser real. Ninguna historia es básica. Esta realidad es mucho más compleja. Ujú. Y entonces, cuando evolucionamos es cuando dudamos de Ok. estas historias. Sí. Y yo así de, ay, no, ¿por qué se puso tan fuerte esto? Ok, a ver, entonces. Perdón, No, una no, disculpa si es muy está temprano perfecto, para no, estos me temas. encanta. Yo, no es temprano. Yo, es la hora que usted quiera, ahí en casa. No, a ver, ¿por qué? O sea, hablas de que evolucionar es empezar a dudar, Sí. pero ¿no crees que también parte de la evolución sea simplemente dejarlo ser y entender que hay cosas que simplemente son así? Sí, creo que son las dos cosas lo mismo. O sea, Ok, como dejar que las cosas sean lo que son sin historias, ¿no? O sea, como esta obra podría parecer que se trata como de si un padre lo hizo o no, ajá. si él abusó sexualmente del niño o no. Y esa sería una manera de leerla desde mi punto de vista un poco básica, Sí, porque creo que más bien se llama duda porque todos estos personajes empiezan a dudar de todo. sí. Y yo creo, por ejemplo, me hablabas de la madre, que es uno de la madre del niño, Ujú, que es uno de los personajes que a mí me parece más como un eje central y que empieza a mover esta historia hacia otra profundidad. ajá. Cuando vemos esta escena con ella y empezamos a dudar, digo, no quiero spoiler nada, pero empezamos a dudar si realmente está mal que este niño esté con este padre. Creo que de eso se trata esta obra, como Ujú. de
de todas nuestras certezas que hemos construido como sociedad y si realmente, si el niño está mejor que nunca, si el niño está más feliz que nunca, ¿por qué no deberían de estar Ujú. juntos? ¿Cuáles ¿Y son los límites cuáles son de, los no? límites? Sí, ajá. Ujú, O sea, porque el niño tiene 13 años ujú. y esto está mal y dice la sociedad que esto está mal, pero la madre de este niño está diciendo, perdón, pero mi hijo está mejor que nunca. Y mi hijo va a llegar a lugares que nunca podría llegar a llegar porque este hombre está poniéndole su atención. Sí. Ujú. Y también ahí plantea otra cosa, ¿no? Que es no solamente porque este hombre le presta su atención, sino que situado en el contexto histórico del que nos hablabas, también la niña, perdón, el niño tiene una, una condición, es que Ajá. no queremos spoiler, pero Sí, tiene una condición que en ese entonces era, o sea, peor que castigado, sí. ¿no? Entonces creo que también nos plantea eh, el cómo también a qué lugares pertenecen o pertenecían las disidencias de cualquier forma, ¿no? Ujú. Es una obra muy completa, pero para ir como aterrizando, porque siento que estamos así como volando Sí, sí, muchísimo, y sí. así de, ¡ay, paren! Hace ratito platicabas que cuando un texto llega a ti como director, hay Ajá. algo que tú quieres decir. Sí, Esta obra dice mucho, sí, pregunta aún más, sí. pero tú, ¿qué querías decir a través de ella? Pues quería que nos preguntemos, que yo me pregunte, que los actores se pregunten y que el público se pregunte, ¿qué hacemos con la información que recibimos? O sea, ¿qué pasa cuando yo veo en el celular que pasó cierta circunstancia al otro lado del mundo o aquí en México, o cuando llega alguien y me dice un chisme de alguien, eh, cómo yo recibo la información y cómo yo la aterrizo como verdad o como una mentira? Porque normalmente lo que creo que estamos haciendo ahora es recibir la información y ya solo porque alguien me la dijo, sin yo dudar, la tomo como una verdad absoluta y eso es muy peligroso. Okay. Yo estoy de acuerdo con que la víctima siempre hay que creerle, pero también este concepto es peligroso. O sea, creo que no hay que creerle nunca a nadie, hay que investigar más. Y eso es lo que nos invita a esta obra, como de no te creas todo, no simplemente porque alguien dijo, ay, esta persona es horrible, ya llegas con una predisposición terrible hacia esa persona. O sea, como, ¿qué tal si no? Ujú. Entonces, como creo que esta obra es muy poderosa para eso, como te invita a darte cuenta cómo siempre quieres tener una verdad y tener certezas y cómo realmente nunca puedes saber nada. Ujú. Ujú. Ahora, ¿a qué crees que se deba? Creo que hoy más que nunca estamos viviendo en una sociedad que es o estás conmigo o estás contra mí. No hay punto medio. O sea, Claro, ujú. y entonces hay una lucha constante por tener la razón. Sí. Así sea que si Taylor Swift es buena o mala o que si ya tiene un Ujú, tema político, o sea, en cualquier capa ujú. ya es una lucha por tener la razón. Sí. ¿Por qué crees que ahora estamos más aferrados en hablar y tener la razón que en escuchar y hacernos preguntas? Pues el autor dice que tal vez la razón de este fenómeno es porque debajo de todos estas guerras por tener la razón, cada uno de nosotros sabemos que no sabemos nada, pero nadie está dispuesto a admitirlo. Entonces, en esta como de realmente no sé qué está pasando en la Ujú, vida, realmente no sé quién tiene la razón o quién no la tiene, como que hay un movimiento de la mente y del ego como de tratar de aferrarte a una certeza. Y creo que definitivamente tener como un enemigo te da mucha identidad y te hace sentir que tienes un territorio muy firme en donde estar parado, como de, yo no soy eso, yo soy esto. Y entonces eso al ego le encanta, es como de, ay, qué delicia, ya tengo un enemigo. Y creo que ese es muy peligroso, sí, es algo muy importante que identificar porque si no ahí nacen todas las guerras. claro, y por eso Sí, también, o sea, el odio une más que cualquier cosa. sí.
No hay nada, hay una obra que hice hace muchos años que se llama Tribus, Ajá. que yo la hice actor, y había un texto que yo decía, que decía, no hay nada que una más a dos personas que criticar a una tercera. O sea, es como que te hace sentir que perteneces, Sí. que tienes una familia que está en oposición a algo más. Ujú. Ay, qué fuerte. Yo sabía que esta entrevista iba a estar fuerte, pero así, José. Así. ¿Por qué? Bueno, este texto lo amerita, es que es un No, sí, textazo. no, sí, sí, sí. Es un textazo que además ganó un Pulitzer cuando salió, ganó el Tony ese año. Es un de los mejores textos del teatro contemporáneo y realmente quiero invitar a la gente a que venga a vivirlo. Sí. Sí, Pero antes de hacer la invitación, sí. ¿por qué crees? ¿Por qué te tomas el riesgo? Porque me parece un riesgo 100%, Ujú. de contar una historia así. O sea, ¿qué Mm. es lo que vale la pena? Además de todo lo que ya hablamos de cuestionarnos y tal. ¿Por qué esta historia en particular? ¿Por qué no otra que nos ponga también a dudar de eh, átomos y células y qué somos? No Sí. sé. ¿Por qué esta historia en particular? La realidad es que no tengo una respuesta muy clara a esto. O Ujú. sea, creo que realmente la historia en sí, o sea, como que hay mucha gente que me podría decir como, esta obra habla sobre la pederastía o sobre la iglesia, o yo no creo, la verdad. O sea, creo que es una excusa. Es un pretexto, claro, sí, Sí, es un 100%. pretexto para hablar de algo más profundo. Ujú. De hecho, esta obra se llama Duda, una parábola, y en la misma obra hablamos de qué es una parábola, que es una historia muy simple que usan en la iglesia para explicar cosas complejas. Entonces el Padre mismo crea parábolas para explicar situaciones muy complejas de la vida. Y esta es una de las características de la parábola, que tiene que ser una historia muy simple, con personajes muy arquetípicos. Y por eso nuestra obra se llama Duda, una parábola, porque es una historia que podría parecer muy simple, con una anécdota muy simple para explicar un tema muy complejo. Ujú. Entonces, a mí me parece una genialidad. O sea, me parece que el autor es increíble, Ujú. increíble, increíble. Y pues sí, creo que eso fue lo que me atrajo a este texto. Creo que además, yo lo quise hacer hace 5 años. O sea, como nos tomó 5 años hacerlos porque se atravesó la pandemia y luego ya lo íbamos a hacer y luego no se logró y luego se atrasó y luego se atrasó. Entonces, realmente este es un texto que yo quería hacer hace mucho tiempo y que me acuerdo que cuando compré los derechos Ujú. fue desde una necesidad de que yo me senté y dije, ya no voy a contar ningún texto como director que no me atraviese y que no sea importante para mí. Y hice una lista de cosas que quería hablar y para mí, yo en los últimos años he estado dando una meditación que se llama el trabajo, que es un ejercicio para cuestionar tus creencias. Y entonces para mí es súper importante el trabajo de la mente y entender nuestra mente. Y este es una obra que, bueno, el autor está usando el teatro para que tú entiendas más tu mente. Ujú. Entonces, entender nuestra mente, entender la naturaleza de nuestra mente y estas necesidades que tiene y estos fenómenos, para mí es importantísimo. Y usar el teatro para que la gente haga eso me parece pues muy oportuno porque yo me dedico a estas dos cosas. Entonces, conjuntarlas me parece perfecto. ¿Y cómo te atravesó? ¿Cómo me atraviesa este texto? ¿Cómo te Pues atravesó el texto? dudo de todo y descubrí hace poco que me siento solo también y y que muchas veces me siento perdido y que yo creo que yo no podría dirigir este texto si yo no me conectara con esto. Como si yo no dijera, a ver, ¿en dónde tú te sientes perdido? Porque todos estos personajes lo están. Ujú. Se sienten completamente solos y se sienten completamente perdidos, como si estuvieran flotando a la mitad del universo. Ujú. Ujú. Y también en qué momentos yo he tratado de tener certezas. O sea, me ha pasado varias veces en la vida que quiero tener una historia muy clara, como de corté con alguien y quiero saber si yo lo hice mal o si lo hice bien.
y observo cómo mi ego quiere tener una historia muy básica Ujú. y luego observo también cómo ahí no está realmente la libertad. ¿Tú crees que la forma en que una historia así nos podría parecer muy básica o que para algunas personas podría no decir nada más que una monja sospecha de un caso de pederastia, tiene que ver con que no sabemos qué estamos sintiendo? Pues, ¿te refieres a un espectador viendo esta obra? Ajá. Y en general, o sea, yo creo que los seres humanos no sabemos en su mayoría qué estamos sintiendo, porque nos enseñaron feliz, triste, enojado, ¿no? Sí, Y por eso buscamos estas cosas tan básicas en las historias, ¿no? Porque al final, si yo estoy enojada con mi ex, sí. voy a decir, claro, tomé la decisión correcta, Ujú, porque yo no me voy a permitir la sí. incertidumbre de decir, ¿y si no? Ujú. No, mejor prefiero enojarme y decir, claro, porque era A, B, C, D, E, y por eso yo gané con la decisión que tomé. Sí, es como que nos da mucha tranquilidad como juzgar al otro, como decir, mi ex era esto y esto y esto y esto y esto. Y creo que sí nos enseñan a eso, o sea, mi papá, mis tíos, la generación de arriba de mí, hablo con ellos y observo que a ellos les enseñaron que ser un ser humano completo y maduro tiene que ver con tener certezas, Ujú, como de yo ya sé de qué se trata esta vida, yo ya ujú, descubrí de qué se trata esta vida. Y tiene que ver mucho también con el machismo. Creo que una de las cosas que el machismo nos enseña es que no hay que dudar, es que hay que tener convicciones firmes. y con el capitalismo Y también, con el porque capitalismo también, las sí. cosas de las que no puedes dudar son las cosas que tienes, que puedes tocar, ¿no? Y es Sí, como, ¿cómo no voy a tener poder adquisitivo? Tengo aquí está, sí. es una casa, ¿cómo vas a dudar de eso? Sí, como ¿No? entre que más se sienta que estás en control de las cosas, Ujú, más vas triunfando en la vida, ¿no? ujú, Y esta obra te dice casi lo opuesto, es como, no, duda, duda porque ahí está tu evolución. Otra manera en la que me atraviesa muchísimo esta obra, creo que sería un último punto, eh, creo que sí tiene que ver con el patriarcado. ujú, sí. Y es porque esta obra habla muchísimo de eso, cómo los hombres em, blancos eh, pues han dirigido este mundo y cómo han tomado el poder y cómo estas monjas estaban un poco, pues no tenían voz básicamente, o Ujú, sea, y también como este niño negro eh, y como tal vez hay, si es que hay cierta homosexualidad en la obra, ya sea del padre o ujú, ya sea del niño, ujú. pues todo esto está completamente abajo de esta supremacía blanca, heteronormada, patriarcado, y sí me parece un tema súper importante que tratar. De hecho, al final hasta se ve ahí un pacto patriarcal muy importante, algo que sucede al final. Y, y sí, o sea, creo que ese es un tema que también me atraviesa porque yo definitivamente estoy en este mundo para cuestionar muchas cosas de machismo que me han lastimado mucho. A pesar de que no lo vas a poder cargar. Ay, parece que estoy llorando, pero solo tengo gripa, ¿eh? Y así, no, es que el Llorar. machismo nos atraviesa a todos, auxilio. Oh, perdón. Ay, no. Amo. Y yo, me tocó mucho esta obra. No, perdón. Del machismo, sí. ¿Cuál es tu ímpetu Ajá. por hacer cosas, por convertir algo que en su pasado te lastimó, o más bien no en su pasado, no sé, el machismo es algo que existe y Sí, sigue existiendo y dolorosamente, aunque me cueste decirlo, va a seguir existiendo todavía un buen de tiempo. sí. Em, ¿Por qué a pesar de que hay muchas estructuras que te dicen no va a cambiar y cada día vemos en las noticias o escuchamos algo nuevo que puede ser cada vez más atroz y se convierte en un machismo hasta como voraz? Sí. ¿Qué te empuja a seguir hablando de esto y no rendirte y no tirar la toalla y no convertirte
por ejemplo, como en La Monja que dice, ya, mira, Sí. que sea lo que tenga que ser. Pues creo que me he dado cuenta que el único machismo que me puede lastimar es el mío. Y esto es tal vez un poco difícil de entender y de explicar, pero sí realmente creo que yo ya no me creo, ya no, intento no creerme víctima de este mundo y de este universo y de la gente. Creo que siempre hay una solución y la solución es liberarte tú del machismo. Porque si tú estás completamente liberado del machismo, no hay machismo de nadie que te pueda afectar. Entonces, si yo tratara de cambiar al mundo entero y cambiarle la mente a todos, estaría loco. Ujú. Estaría completamente deprimido porque eso no se va a poder. Lo único que yo puedo cambiarme es a mí mismo. Y yo creo que el arte y las obras que hacemos, pues siempre son una invitación a seguirnos investigando a nosotros mismos. O sea, entre más profundo, para que realmente salga una obra profunda, compleja y que toque todas estas cosas del ser humano, Ujú. definitivamente creo que como actores y como directores, como creativos, tenemos que seguirnos investigando a nosotros mismos y ver cómo este material nos pega, nos transforma. Y yo sí creo que me gusta pensar que uso el arte para seguirme mejorando como ser humano. Ya cada vez más yo no lo pienso como de quiero mejorar al mundo. Creo que eso es un poco pretencioso. Creo que quiero mejorarme a mí, sobre todo. Ujú. Qué bonito. Ujú. El arte es muy sanador, sin Sí, duda. lo es. Por último, últimas preguntas. Échalas. Y así la cara de Dio, de verdad, ojalá la pudieran ver, está así, mira. Yo llorando, como pueden ver, y Violeta así. Ay, Dios mío, qué profundo se puso. Hay un antes y un después de José San Pedro Ujú. em, a través de esta obra. O sea, hay un antes de la obra y un después que te haya transformado internamente. Mm, sí, no sé aún todavía qué sea lo que sea modificado, pero sí. eh, para empezar, creo que como director, hacer esta obra para mí es un gran reto. Y creo que muchas veces puedo decir honestamente que he llegado a pecar de soberbio, como de decir, yo puedo dirigir Duda. Y sí puedo, y lo hago, pero mientras lo hago digo, Dios mío, ¿por qué me hice esto? O sea, es un texto muy difícil, es un texto muy complejo, es un texto que a mí me reta mucho como director, o sea, porque el reto para mí como director es que la gente salga dudando. Ujú, Y entonces la cantidad de detalles que tienen que pasar para que eso pase son infinitos. Respiraciones, pausas, para que realmente la gente salga en un balance en donde no diga si lo hizo o no lo hizo, sino que salga en ujú, la duda. Eh, sí, la calidad de mi dirección actoral y la calidad de los actores, de cómo actúan, tiene que ser como muy precisa. ujú. Y eso para mí es un gran reto. Y pues lo vivo, lo habito y cada vez me vuelvo más humilde y decir, wow, hay textos Rebasan. que me rebasan. Y está bien. Ujú. Ujú. Y también que la gente no solamente se vaya con la duda de si lo hizo o no, Sí. sino que esa sea la menor de las dudas. Es como, bueno, si lo hizo o no, al final, o sea, no quedé igual, pues, pero todo lo que pasó alrededor es mucho más grande que si sí lo hizo o no lo hizo. Sí, sí, Y sí, sí. que te vayas así como desmenuzando, ok, si lo hizo, pero entonces, ok, pongamos que sí lo hizo, pero el niño lo está disfrutando, ¿y por qué el niño volvía? ¿Y por qué lo veía? Pero entonces, ¿por qué no? Y, Ajá. ¿sabes? Como que, Ujú, en fin. ujú. Y por último, Duda es un texto que ya hablamos que es muy complejo, que estudia mucho de las emociones humanas Sí. en muchos niveles, que tiene muchas capas y que creo que toca a muchos sectores sociales, ¿no? Lo que decíamos, la parte de la religión, pero a las mujeres, pero también creo que habla de masculinidad, pero habla de homosexualidad, pero en fin, Ujú,
es un texto muy complejo. Sí. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Después de este texto, Después de ese texto. pues creo que probablemente... No, no estoy seguro de lo que iba a decir. Iba a decir iba a decir que en los siguientes años lo que más me gustaría es seguir haciendo textos mexicanos. Ujú. Creo que para mí es muy importante, como ya escribí mi primera obra el año pasado y me gustaría seguir escribiendo y generando cosas con la compañía de teatro con la que estoy trabajando, con Parvada, que es la compañía con la que hice con exalumnos. Eso para mí es muy importante, como generar una voz que sea también muy auténtica con lo que está pasando en México ahorita. Eh, pero eso no quiere decir que no haya textos. Si hay un texto como Duda que se atraviese en mi camino, por supuesto que lo voy a tomar porque es un texto que le habla a México, porque le habla a todos los lugares del mundo, a cualquier esquina, no Ujú. importa ahorita, y creo que en 100 años se va a poder contar esta Sí. historia y va a poder seguir siendo relevante e importante por su naturaleza, por lo profunda que es. Pero sí creo que está bueno que en la forma también abrazar cosas más de México, porque México está lleno de colores y de historias y de belleza que de repente también como creativos de mexicanos, o a mí me pasa, que también estamos muy influenciados por el teatro norteamericano o teatro de otros lugares, y me gustaría enfocarme un poco más al teatro, a lo que podemos hacer nosotros como creativos mexicanos. Mm. Sí. Ok. Muchas gracias. Muchas Muchis- gracias por este viaje que fue así. ¡Ay, póngale freno! Lo siento, lo siento. Yo voy a salir a llorar y abrazarme, a acostarme así un ratito. A dudar de quién soy. Mis papás no son mis papás, ¿verdad? Así yo. Ah, No es cierto. gracias por el espacio, gracias por tus preguntas inteligentes que no siempre pasan, gracias por tu belleza y por todo, muchas gracias. Ya voy a llorar ahora sí. Ahora sí no es la gripa. Pero bueno. Puede usted ir a ver Duda todos los lunes a las 8:30 de la noche en el Foro Shakespeare. Los boletos los pueden adquirir en taquilla o en alguna página. Sí, en la página del Shakespeare. En la página del Shakespeare. Entonces, yo sé que esto puede parecer muy, muy denso y como que, pero al teatro también se va de pronto a incomodarse porque en el día a día no nos permitimos sentir cosas incómodas porque nos han dicho que es malo o por lo que usted quiera. El teatro es ese lugar donde todo se vale y donde uno de pronto puede volver a conectar, puede sanar o se puede traumar. Cualquiera de las anteriores puede ser válida. Gracias, José. Gracias a ustedes que llegaron hasta acá. Yo soy Clivia Torres y nos vemos en la siguiente recomendación en Lado C.